Buenas noches, tengan todos ustedes desde sus casas y desde el lugar donde se hayan conectado a esta transmisión. Les saludamos desde el Colegio de Médicos y este Facebook denominado Mitos y Realidades del Corazón, siempre en el marco del Día Mundial del Corazón, el cual se celebra mañana jueves 29 de septiembre. Y lo que queremos es conversar con el especialista y que también abordar todas las consultas que ustedes tengan en torno al tema. Para ello, vamos a darle la bienvenida al doctor y especialista que nos acompaña hoy, el doctor Elios Garita Jiménez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y también especialista en medicina cirugía cardiovascular y torácica, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Muchas gracias y buenas noches a todos. En un día tan lluvioso que hemos tenido algunos contratiempos y inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Y pues sí, definitivamente el Día Mundial del Corazón es un día que cada año ha venido recuperando un poquito más de fortaleza, de darle la importancia a un órgano tan controversial, porque se habla de que tiene que ver con sentimientos, se habla que tiene que ver con sensaciones, se habla que tiene que ver con la vida. O sea, realmente es un órgano bastante complejo y pues qué dicha que podamos hacer esta reunión basados en el corazón. Así es, y antes de empezar, también ofrecemos las disculpas porque como dijo el doctor, hubo que superar algunos obstáculos que en esta noche lluviosa, perdón, hemos tenido que superar. Pero bueno, también pues invitarlos, si tienen consultas en torno al tema del corazón, lo pueden hacer, dejar su comentario y aquí los vamos a estar incorporando a la conversación con el doctor. Bueno, doctor, comencemos. El corazón, podemos estar hablando que el corazón es el órgano más importante del cuerpo. Y cuéntenos, ¿cómo es el corazón y qué trabajo realiza? Bueno, realmente el corazón es un órgano que su importancia se ve en el momento, ¿verdad? El momento que deja de funcionar, todos los demás órganos dejan de funcionar porque dependen realmente de la capacidad que tenga el corazón de bombear la sangre, de impulsarla a través del organismo. Todos los órganos sin duda tienen una gran importancia y hemos sido diseñados de una manera bastante interesante, pensando en todas las alternativas, las expectativas, desde los huesos, las uñas, la piel, los oídos, el tema respiratorio, y vea cómo nos hemos dado cuenta como órganos que a veces no le damos tanta importancia, ahora con el tema del COVID, por ejemplo, empezamos a ver que tenían importancia en el día a día, ¿verdad? El quedarnos sin el gusto, la capacidad de gustar comida, o el olor, ¿verdad? El tener ausencia de olores, cosas tan sencillas que dábamos por un hecho. Lo mismo pasa con el corazón. Exactamente, digamos, doctor. Entonces, hasta cuando a uno le pasa algo, se da cuenta de la importancia de... Claro, y eso pasa mucho, ¿verdad? Que la gente se asusta cuando le da un intento ahí de conato, ¿verdad? De incendio a nivel cardíaco, pues ahí es un elemento, un momento en que la gente se asusta. Realmente la función del corazón es recibir sangre y impulsar sangre. Es una bomba. Si uno se pone a ver estructuralmente, son dos bombas pegadas. Funcionan independiente, pero están unidas en un mismo órgano. Entonces una recibe sangre de todo el cuerpo y la manda a los pulmones para que haya un intercambio de oxígeno y del dióxido de carbono que emitimos nosotros lo podamos eliminar. Y el otro corazón, o la otra parte del corazón, ¿verdad? Como les decía, son prácticamente dos bombas fusionadas, lo que hace es recibir la sangre que ya viene oxigenada y la manda al resto del cuerpo. Entonces, eso es la funcionalidad. De aquí que es importante también el tema de la sincronía en que hacen fenómeno de bomba. Y la bomba, pues los ingenieros sabrán que de las diferentes formas en que se puede trabajar una bomba, pues son elementos muy mecánicos. Aquí es un músculo que genera ese factor mecánico para poder ayudar a enviar sangre a todo el recibir y enviar sangre a todo el cuerpo para que los demás órganos sean nutridos adecuadamente. Dentro de los factores que vemos con mucha frecuencia también es el tema de regular la presión de alguna manera, ¿verdad? Le ayuda a regular la presión, a que en situaciones específicas podamos incrementar la cantidad de sangre. Normalmente bombeamos cerca de unos 5 litros por minuto, ¿verdad? Es lo que más o menos pasan por nuestro corazón de cantidad de sangre, ¿verdad? Que la enviamos a todo el organismo.
Pero esto puede aumentar hasta 20 litros por minuto de acuerdo a la actividad física que hacemos. La gente que hace ejercicios muy intensos aumenta mucho el consumo, entonces el organismo se prepara para aumentar precisamente esa capacidad de bombeo hacia las demandas, para poder cubrir todas las demandas que están sufriendo en ese momento el resto del organismo. Ok, doctor, vamos a ver, a veces uno puede encontrarse con una persona que es muy buena gente y le dicen que es que tiene un corazón muy grande. Podemos hablar de cuál es el tamaño normal que puede tener un corazón y si tener un corazón muy grande es síntoma de que algo pasa o no hay problema en que uno tenga un corazón muy grande. Bueno, es muy común, ¿verdad? La gente que oigamos que hay personas que tienen el corazón crecido, el corazón muy grande. Eh, es interesante por qué lo asociaron, ¿verdad? A la gente buena, Ujú. ¿verdad? Pues quizás en el tiempo la gente empezó a ver que era gente que andaba más despacio, más pausado, y lo que no sabían es que realmente el corazón no les estaba dando para más y probablemente pues por ahí se toma el tema de que el corazón grande se asocia a buena gente. Normalmente el corazón tiene una forma como alargada, ¿verdad? No es el típico imagen que nos imaginamos, ¿verdad? Cuando ¿De dónde están pudo haber salido enamorados. ese? Bueno, hace muchos años precisamente, como hay que recordar que no era bien visto por la Iglesia Católica en ese momento el que se hicieran autopsias, por ejemplo, el que pudiera disecarse una persona. Fue hasta la época de Leonardo da Vinci donde empieza de alguna manera a poder dibujar la anatomía corporal, ¿verdad? Entre otras cosas que él llegó a destacarse es porque se hizo un gran anatomista y era de lo que tenía la habilidad para dibujar y entonces empezó a dibujar. Pero antes de eso la imagen era lo que creíamos, ¿verdad? Y tal vez algo muy alusivo, muy no directamente igual a lo que es el corazón. Eh, pero el corazón tiene esa forma alargadita y es porque además no solo se contrae haciendo un movimiento de una pared contra la otra, como aplastándose, sino que se contrae como retorciéndose. Y ese retorcer es muy importante porque de alguna manera lo que está haciendo es que con muy poca energía está impulsando más fuerza para que salga la sangre. Esa contracción es precisamente para eso. Precisamente para aprovechar. Las dos contracciones. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a los estudiantes que es más fácil pensarlo. Si nosotros queremos un palo de piso, sacarle el agua, si solo nos sentamos encima, tendríamos que ejercerle demasiada presión para que el agua salga de la tela que está atrapada y pueda eliminarse. Ujú. Pero si retorcemos el palo, ¿verdad? La parte de la tela, con poca energía sacamos más agua. Es el mismo principio que pasa en el corazón. Entonces, cuando el corazón se daña, por alguna razón, y pierde esa capacidad de contraerse en forma, se llama helicoidal, ¿verdad? Como ese retuerce, al momento de perderse, se empieza a distender, se empieza a dilatar, y entonces por eso es que corazones dañados empiezan a generar esa imagen de globo, y es donde dice que tiene el corazón muy grande, ¿verdad? Un corazón normalmente en condiciones de un adulto mayor de 20 años, ¿verdad? En adelante, son corazones que pueden estar pesando entre los 240 gramos hasta los 310 gramos. Por ahí anda pero son gramos de músculo, ¿verdad? Entonces es un músculo sumamente eficaz para sacar y bombear esta cantidad de líquido que se debe tomar. Sin embargo, es muy importante hacer la anotación que genéticamente estamos diseñados un poquito mejor porque varía la cantidad de masa muscular en hombres que en mujeres. Eso le iba a preguntar. Y en personas adultos y adultas, bueno, usted nos está comentando un poco el tamaño, pero en niños, ¿qué tamaño debe tener Va un variando, corazón ¿verdad? En sano? niños va variando porque conforme va generándose el desarrollo en el útero, desde ahí empieza a generarse y entonces es el órgano que empieza a adaptarse más rápido a las circunstancias que están pasando. De hecho, en útero suceden muchísimas cosas en el corazón y que muchas de esas variantes se empiezan a corregir apenas nace, apenas se corta el cordón umbilical, entonces empieza a generarse una serie de sustancias, hormonas que se liberan y entonces empiezan a cerrar ciertos conductos que deberían cerrarse y que estaban abiertos porque en el útero era diferente el sistema. Pero en el caso de los adultos, ya cuando llegamos a la edad de adultos, sí modificamos el tamaño y llegamos más o menos, como le digo, entre los 220 a 310 gramos. En hombres
suele ser más grande, ¿verdad? Más cercano a los 310, en mujeres suele ser un poco más pequeño. También tiene que ver con un tema de la cantidad de masa muscular que desarrollamos hombres y mujeres. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista nuestro para cuando se hacen en los grupos que hacemos trasplante de corazón. El donante procuramos que sea del mismo género que el receptor, ¿verdad? Entonces, si es una mujer la que va a recibir un corazón, procuramos que sea de una mujer porque también el tema de masa muscular es importante. En el caso del hombre, igual que el hombre sea el que sea el donador para un hombre. Pero en el caso de un donador hombre, podríamos eventualmente donarlo a una mujer, no hay ningún problema. Pero no de una mujer a un hombre, no puedo. Porque es como que yo quisiera poner un motor de un furgón, ¿verdad? De un camión de estos grandes, ¿verdad? O sea, si en el caso de un hombre me cabe en cualquier otro vehículo. Pero en el caso de una mujer, podría tratar yo de poner un motor de un carro pequeño en un camión grande y no me va a servir pero ni para el arranque, ¿verdad? Entonces, precisamente procuramos hacer ese, porque hay una variante que viene genéticamente modificado de que el corazón en mujeres es ligeramente más pequeño y que en hombres es un poco más grande. Doctor, antes de pasar a la primera consulta y también un comentario que hay, quería volver al tema de las contracciones. Esas contracciones tan importantes, ¿cuántas veces pasan en un periodo de un minuto? Bueno, normalmente en condiciones generales, ¿verdad? En reposo, los que están en sus casas ahorita viéndonos, pues probablemente haciendo una actividad mínima y básica, pues podrían dar entre los 55 y los 75, 80 latidos por minuto. Eso siempre es un promedio, no es que Sí, van a sí, ser sí. 60 por minuto. De hecho, volvemos a generar una capacidad adaptativa. Los que hacen muchísimo ejercicio aprenden que el latir más es gula, ¿verdad? El corazón aprende a ser sumamente eficaz. Entonces la tendencia en reposo es andar más lento. La gente los niños muy pequeños, imagínense que cuando nacen al año, año y medio, andan con frecuencias de 110, 120 latidos por minuto, ¿verdad? Nosotros, eso sí, con 60, 70 latidos por minuto, pues mantenemos el sistema adaptado a que podamos manejar esos 5 litros sin mayor problema. En condiciones normales, si dormimos con taquicardia, no podemos dormir. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca por encima de 80 latidos por minuto es muy difícil que nos durmamos, porque nos modifica también un poquito la presión. Póngase a pensar, cuando tenemos una pesadilla, ¿qué nos despierta siempre? ¿Cómo nos despertamos? Con la pesadilla. Alterados. Con el corazón a 1000 por hora, ¿verdad? Pero es la taquicardia la que nos despierta. Hemos tenido momentos donde hemos tenido sueños feos, pero incluso queriendo despertarnos y no lo logramos. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hemos logrado superar la frecuencia cardíaca justa para despertarnos. Entonces, vea cómo de muchas alteraciones en la frecuencia cardíaca, en el rango de los latidos, que es la frecuencia cardíaca, pueden generar cosas buenas y también podrían generar cosas malas. Por ejemplo, en pacientes que andan con frecuencias cardíacas por debajo de 40 en un momento determinado, no llega la gasolina hasta donde tiene que llegar, ¿verdad? La cantidad de sangre que tiene que llegar al cerebro no es la suficiente como para mantener activo el sistema. Y entonces las personas empiezan a desmayarse o a tener esa sensación de que se van a desvanecer o que con nada se ahogan, ¿verdad? Porque hacen 3 pasos y el corazón va muy lento, pero el cuerpo está demandando más. Entonces, vea cómo la frecuencia cardíaca sí importa claro. en bastante, ¿verdad? Normalmente en un día promedio podríamos tener entre unos 110.000, 150 y 60 latidos por minuto, por ahí nos mantenemos eventualmente. Perfecto, doctor. Bueno, quiero pasar primero a un comentario de doña Marlene Vargas. Dice, buenas noches, soy paciente trasplantada de corazón por el excelente cirujano doctor Erio Garita. Dios lo bendiga siempre. Y también hay una primera consulta de don Marvin López. Eso es muy importante lo que dijo don Marvin. Realmente es un elemento muy, muy importante. Y a Marlene, pues qué dicha que nos está viendo hoy. Es un ejemplo de que las personas pueden llegar a ser impactantes a otros seres, aún en momentos en que no estemos conscientes, ¿verdad? Alguien
habló en su momento de que podía, si le llegara a pasar algo, podía donar sus órganos, y su familia tomaron la decisión también, y pues le dio una oportunidad a doña Marlene para que ella siga pues viéndonos hasta el día de hoy. Y pues también le damos gracias a Dios por esas oportunidades. En el caso de don Marvin, un infarto realmente es que, como dijimos que es un músculo, el corazón, si en un momento determinado la circulación del corazón, las arterias que irrigan el corazón, no se llegan de sangre, esa parte del corazón se daña. A eso se le llama un infarto. Y las arterias del corazón se denominan coronarias. Entonces, si las coronarias tienen cosas que se van ocluyendo, ¿verdad? Que van tapando la luz de la arteria, entonces, ¿qué lo puede ir tapando, doctor? Colesterol, las comidas, malas comidas, la diabetes no controlada, la gente que fuma se ha visto que acelera. Hay metabolismos de metabolismos. Hemos escuchado de gente que pasa fumando toda la vida y no les pasa nada. Y otros que... Comiendo mal y no claro, pasa nada, como hay personas que también han que tenido una buena vida. el tema metabólico pues es un tema importante a considerar también. Por eso es importante también ver de qué fallecen nuestros familiares, ¿verdad? Si tenemos familiares muy longevos, uno dice, bueno, la expectativa de vida es buena, ¿verdad? Muy bien, Pero también hay, por ejemplo, familias que fallecen más de cáncer o que fallecen más del corazón. Entonces, si sabemos que es del corazón, pues hay cosas como la falta de actividad física, el sobrepeso, el no fumado, el azúcar, el no control de la presión, son aceleradores de que esas arterias se vayan tapando. Y le puede pasar como le pasó a don Marvin, que en algún momento, con la tubería un poquito tapadita, las coronarias se tapó. Y entonces de ahí en adelante ese músculo no se llenó de sangre, no se logró irrigar, es el término adecuado, y pues hace un infarto. Yo les recomiendo a don Marvin que sí, definitivamente la rehabilitación física es, la rehabilitación cardíaca es lo más importante. Es como cuando se dobla uno un tobillo. Y si lo deja ahí sanándose, en el siguiente brinco que pegue, otra vez se va a recordar que el tobillo estaba malo y que no se rehabilitó adecuadamente. Lo mismo pasa en el corazón. Mientras tanto, lo que es conveniente, mantenerse activo. No quedarse ahí, ¿verdad? Cuando la gente sufre un evento muy grave, los familiares se asustan y lo quieren tanto que lo quieren ver a uno como detrás de una vitrina, ¿verdad? Y que nadie me toque ni las moscas se acerquen, ¿verdad? Sí, Dios guarde levantar algo. Pero eso no es tan bueno. Eso es importante, que hay que ayudarlos a que reasuman su vida sin abusar, empezar a hacer pequeñas caminatas, 25 minutos todos los días, no debajo del sol incandescente, ¿verdad? Y tampoco menos debajo de estos aguaceros tan terribles, pero sí buscar un horario donde sea fresco, donde pueda tomarse un par de vasos de agua y se va a caminar a su ritmo, nadie le está pidiendo que corra. Ese tipo de cosas son importantes. Y vean que aquí lo importante que le dije fue minutos, tiempo, no distancia. Y eso es importante porque conforme va mejorando, él va a sentir que va a lograr caminar mucho más distancia en el mismo tiempo. Y no es que estamos pidiendo que corra, aquí nadie le está pidiendo. Cosas por las cuales un infartado tiene que detenerse porque vuelva a sentir dolor de pecho, dolor de mandíbula, opresión en los hombros. En ese caso algo todavía no está bien, entonces mejor quédese quieto hasta que lo vean. Pero de lo contrario, vaya, camine. Alguna gente se siente que le falta un poco el aire, pues sí, pero también puede ser algo de falta de hábito, ¿verdad? De caminar, posiblemente. Nos pongan a correr aquí alrededor de la sabana, unas 5 vueltas y con solo pensarlo algunos ya nos falta el aire. Entonces, pero eso no quiere decir que estemos mal del corazón. Quiere decir que probablemente no tengamos una buena el hábito físico de poder tolerar ese tipo de actividad. Así es. Recordarles, hoy estamos en esta charla con el doctor Elliot Garita Jiménez sobre mitos y realidades del corazón. Doctor, por ejemplo, ¿a qué se debe ese característico sonido que sentimos cuando escuchamos latir nuestro corazón? ¿Son la misma frecuencia cardíaca? Bueno, el famoso tum tum, ¿verdad? Que oímos siempre, ¿verdad? Y a veces, pues sí, a veces hay gente que se le oye más fuerte, especialmente si están muy asustados. Eso se debe a que dentro del corazón hay cámaras, ¿verdad? Y la sangre tiene que pasar de una cámara, de un espacio, a otra cámara, a otro espacio. Y tiene compuertas que se llaman válvulas. Y las válvulas, una vez que se cierran, no permite que la sangre se devuelva por el mismo sitio donde entró. Entonces solo permite el paso de un lado, pero no para el otro lado.
Entonces, donde trata de darse la vuelta a la sangre, porque donde se llena una cámara y trata de darse la vuelta de la sangre para volverse por donde entró, distienden esas válvulas, esas puertas. Y donde se cierra la válvula, genera ese ruido. ¡Pum! Y entonces hay 4 válvulas y con el tiempo uno, aprendiendo a escuchar al corazón, empieza a saber cuál válvula es la que está dañada. Y entonces empieza, pero eso va a la misma frecuencia cardíaca, porque esa es la que determina de alguna manera el ritmo del corazón. Pero de ese ruido que se oye es las válvulas, la sangre, donde llega, intenta y cierra una válvula, donde la sangre trata de volverse por donde entró, cierra la válvula y se oye ese golpe. Hágase de idea de que usted se lanzó de un paracaídas, el ruido que produce el paracaídas donde se abre, ¿verdad? Y genera ese freno para poder ir más despacio, es exactamente lo mismo que hace el corazón donde trata de volverse y distiende la válvula y genera ese ruido, el tum tum, que es el que característicamente nos da. Si estamos muy asustados y el lugar está muy callado, uno siente el corazón, ¿verdad? Y lo oye sonar salvajemente, pero es parte de precisamente las válvulas del corazón donde se cierran. Así es. Don Robert Carrer y Alexis González les mandan saludos y que muchas bendiciones. Ahora, doctor, ¿cuán diferente? Ya ahí nos mencionó un poco el tema del corazón de los hombres y mujeres. ¿Cuán diferente es el corazón del hombre y de la mujer? Y también otra consulta es si el ritmo cardíaco cambia con la edad y el estado físico de la persona. Bueno, te contesto la segunda primero y nos devolvemos a la primera. Resulta ser que con el paso de los años sí, cambiamos, ¿verdad? Podemos modificar la frecuencia cardíaca de muchas maneras. Cuando se es adolescente, hay una actividad en el cuerpo que nos está haciendo crecer, ¿verdad? Entonces eso se llama una actividad metabólica importante que nos hace crecer y eso significa que la bomba tiene que trabajar un poquito más. Entonces es muy común que los chiquillos, cuando empiezan el desarrollo y cuando están pequeños, van pasando de medir pocos centímetros a medir 1 metro y tanto, ¿verdad? 1,70 m, 1,80 m, algunos más incluso. Entonces ese crecimiento demanda una actividad constante y esa actividad solo la puede dar, la debe suplir el corazón y entonces eso aumenta la frecuencia cardíaca. También puede darse cuando nos asustamos, cuando estamos muy estresados o muy ansiosos, generamos la producción de mucha adrenalina, ¿verdad? Entonces, eso nos impide dormir porque nos aumenta la frecuencia cardíaca, que es lo que estábamos hablando. Típico ejemplo en Costa Rica, como aquí nunca tiembla, ¿verdad? Cuando se viene un buen menión de noche, a más de uno se le va el sueño. Y a veces Exacto. No es por el tema del sueño, es porque el sueño le sobra, lo que no tiene es que tiene demasiada adrenalina y entonces no lo deja dormir. Entonces eso es un elemento que influye. El exceso de algunas bebidas, y eso hay que tenerlo muy presente especialmente en chicos, en adolescentes. El exceso de bebidas energéticas, por ejemplo, o de bebidas gaseosas, el exceso de café, estoy hablando, ¿verdad? Y exceso de té negro. ¿Por qué? Cuando hablamos de exceso de café, ¿cuánto podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de más de 1 litro al día. Bueno, sí, entonces, eso, y alguna gente lo metaboliza rápido. El problema sería, hay mucha gente que lo metaboliza muy lento. Y entonces, tomarse un café, algunos pacientes me dicen, doctor, si yo me tomo un café después de las 5 de la tarde, no duermo. Y entonces dicen, es porque la cafeína se mantiene constante, es un estimulante cardíaco y nos aumenta la frecuencia. Lo mismo pasa con las gaseosas, con el chocolate, con el café negro, porque tienen mucha cafeína. Y en el caso de las bebidas energéticas, para sentirse más despabilados, para poder estudiar, que hoy en día es muy común, es realmente la facilidad con que se obtienen estas bebidas, en cualquier pulpería la venden, es problemático porque lo que está haciendo es que está liberando una bebida muy parecida a la cafeína que se llama taurina. Y la taurina es un elemento, un estimulante. Entonces el problema es cuando pasa el efecto. Usted está el triple cansado como antes. A veces por eso es que necesitamos ciclos donde hay que dormir. Hay que reposar para que la frecuencia baje. Con el paso de los años sí puede bajar nuevamente, ¿verdad? Cuando ya se es adulto mayor, ¿verdad? Puede empezar a bajar la frecuencia cardíaca un poco. Pero quien nos mantiene constantemente motivados a subir y bajar la frecuencia
suele ser las tensiones, la preocupación, la ansiedad, los sustos, el vivir de todos los días, las circunstancias, el pensar más de la cuenta, el pensar en los hijos, pensar en la esposa, pensar en quien sea, y eso ya empieza a generar mucho, mucho problema en el trabajo, la ansiedad, mil cosas, ¿no? Doctor, ¿y el corazón bombea sangre en mucha mayor cantidad a alguna parte en especial del cuerpo? ¿Y hay alguna zona del cuerpo donde no llega sangre? No, realmente todas las zonas del cuerpo requieren de sangre, inclusive el crecimiento de las uñas, por decir algo así tan externo, Ujú. requiere de sangre. Eh, el único tejido que tiene muy poca circulación, ¿verdad? En general, y que tiene muy baja la cantidad, necesita muy poca circulación en general, es la retina. La telita que cubre el ojo por dentro, Ujú. donde se forma la imagen de lo que vemos, es el último, la córnea, perdón, la córnea, no la retina, la córnea. Y eso es muy importante porque por eso es que nos permite en cadáveres eventualmente resecarlos, que hayan autorizado, ¿verdad? Se resecan las córneas y se van a un banco de córnea. Eso tiene muy poca cantidad de sangre, pero en los demás órganos, yo creo que de todos es el que más tiempo va a estar sin sufrir eventos una vez que se paraliza el corazón. Ok, entendido. Tenemos consulta de Yoleni González que dice que si los pacientes post-COVID pueden presentar secuelas después de un tiempo en temas del Sí, corazón. lamentablemente hemos visto que el COVID es una enfermedad que, primero, nos ha tocado aprender cómo era, ¿verdad? Todo el proceso de que la gripe, qué afectaba, qué no afectaba, por qué daba tanta respuesta, por qué algunos se morían, por qué otros no, quiénes eran los que tenían los números de la rifa ganados y quiénes había que alejarlos del fuego. Eso nos costó su buen rato aprenderlo. Después, el cómo tratarlo, ¿verdad? Eso fue un elemento muy interesante. Se vio en diferentes ambientes, diferentes grupos etarios. Fue diferente realmente el cómo tratarlo. Y ahora lo que estamos viendo es los efectos finales secuelares que ha dejado el COVID. ¿Hasta cuánto? Se sabe que gente con COVID hasta 6 meses después todavía pueden empezar a presentar secuelas. Casi todas son, la mayoría que hemos notado son neurológicas, ¿verdad? Calambres, sensaciones de exceso de sensación en la piel, dolores de cabeza a repetición. Y la otra que hemos notado muy frecuentemente, además de las pulmonares, es las cardíacas. Lo que más hemos visto son crisis de taquicardia. Pacientes que les dio COVID y semanas, meses después empezaron que, siendo normales, hacen su actividad diaria, lo que sea, y un momento otro se dispara el corazón y empiezan a tener crisis de taquicardia y sienten que de verdad van demasiado rápido y no están asustados, no están preocupados, no tienen ningún efecto previo y pareciera ser que eso es lo que más hemos visto. Y doctor, en ese caso uno se llega a dar cuenta hasta que algo empieza a notar. O sea, Sí, ¿hay alguna manera que durante ese tiempo pueda estarse revisando y que ustedes no, como especialistas lo determinen, lo identifiquen? lamentablemente todavía es una enfermedad que nos falta mucho de conocer. En un grupo muy pequeño de pacientes, lo que llegó a generar era una cosa que se llama miocarditis, y eso es que el músculo se inflama. Y entonces al inflamarse pierde esa capacidad de contraerse. Ujú. Entonces, era un corazón sumamente funcional, un motor que subía cualquier cuesta y de la noche a la mañana con costo se levanta, ¿verdad? Entonces genera eso, pero ese es en el menor de los casos. Lo que más produce y llega a la consulta con mucha frecuencia en las últimas semanas es pacientes que, doctor, yo nunca pasé nada, pero ahora me está dando estas crisis a repetición, con mucha frecuencia, me duran 15, 20 minutos, una hora, 2, 3 veces al día, 4 veces, 5 veces. Entonces ya uno empieza a hacer un chequeo general y el común denominador ha sido el tema del COVID sin duda. Ok, doctor, ¿el corazón puede latir fuera del cuerpo y por cuánto tiempo lo puede hacer? Bueno, hay dos cosas que nos han demostrado que sí puede latir fuera del cuerpo. La primera, hay una enfermedad en niños que es una deformación genética, ¿verdad? Que lamentablemente el corazón no crece dentro, no se forma dentro del tórax, sino que por un error genético se formó por fuera. Y si está conectado a todo el sistema, está todo, solo que no está dentro del tórax, está fuera. El tórax está diseñado para protegerlo,
vea que es tan importante que el tórax protege y le genera un espacio a los órganos más importantes. Protege el hígado, protege el corazón, protege los pulmones, le genera el espacio para que los pulmones se puedan contraer sin problema. Obviamente que crezca un corazón fuera del cuerpo, pues es un poco complicado. Y ya una vez que quitamos el corazón en casos de trasplante, algunos minutos, el que quitamos por ejemplo, se queda con algunos movimientos que simulan un latido. Y esto es porque el tipo de célula del corazón es diferente al tipo de células del resto del organismo. Y entonces ese tipo de célula de músculo tiene esa capacidad de automaticidad de mantenerse contraído. Claro, es poco lo que dura porque no tiene circulación en ese momento y por eso ya deja de latir. Doctora, a ver, digamos, cuando nos sucede algo malo, inclusive podemos tener una decepción amorosa, inclusive se ha escuchado del síndrome del corazón roto. Eso existe, eso puede llegar a afectar al corazón. Y sí. Tal vez como dice la canción, que por un amor no se muere nadie, pero se puede morir. No, pero sí se puede morir. O sea, sí. Esto es como cuando le preguntan a uno si el corazón duele. Claro, ¿quién no ha tenido un desamor en la vida? O sea, claro que le va a doler. O sea, realmente las sensaciones nos generan mucha liberación de hormonas, mucha generación de sustancias en el cuerpo que nos hacen o más sensible y por alguna razón esa sensibilidad, por ejemplo en el caso de una frustración extrema, lo que conocemos como un desamor o la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Esa sensación pareciera que se concentra todo en el pecho en un momento determinado y entonces sentimos ese dolor, lo siente uno en el pecho y estoy seguro que todos lamentablemente hemos vivido en algún momento esa sensación. El síndrome del corazón roto, pues sí, también tiene que ver con este tipo de fenómenos y en algunos pacientes puede ser que llegue a tener esa sensación de angustia tan importante que libera demasiada adrenalina y paraliza el corazón en un momento determinado, porque le puso a usted a caminar más de lo que podía. Y entonces por eso es que cuando decimos que vamos a hacer un programa de rehabilitación cardíaca una vez que tuvimos una cirugía, un infarto, un trasplante, lo que sea, vamos por etapas, porque necesitamos reacondicionar poco a poco. El motor aguanta, todos los carros tienen lo que se llama el tacómetro, que es lo que mide la cantidad de revoluciones por minuto que puede generarse en el carro. Bueno, y llega hasta, no sé, 7.000, 8.000, 5.000 revoluciones, dependiendo del modelo. Pero hay unas rayitas que están en rojo. Sí, el motor llega hasta eso. Pero uno que sabe que si lo lleva al rojo, sabe que no es bueno andarlo en rojo porque se puede quemar. Va a pasar, bueno, los latidos del corazón pueden llegar a más, pero se recomienda un rango para que mientras se está entrenando, mientras se está haciendo ejercicio, para no pasarnos, para que el ejercicio sea adecuado y que sea bien apto para que funcionemos adecuadamente. Entonces, por eso tenemos el mismo timer. Cuando corremos, esto lo vemos en algunas disciplinas deportivas que a veces son muy, les cuesta, no sé cuál es la palabra exacta, decir, que les cuesta ir a su ritmo. O sea, tienen que ser ellos los que van de primeros y de un lugar de alguien se le ocurra pasar de primero, porque yo aunque sea escupiendo el corazón, pero el paso de primero, ¿verdad? O sea, eso lo ve uno a veces. A veces es una mentalidad muy competitiva. Que cuando se vuelven más competitivos de la cuenta, perdió toda la importancia de hacer ejercicio. Y entonces yo le digo a sus pacientes, mejor dedíquese a otro ejercicio porque ese lo va a matar, pero por la competitividad, ¿verdad? Clásico. El estrés, inclusive querer ir sin primero, que me vayan a linchar, ¿verdad? Pero clásico en ciclistas, ¿verdad? Muchos ciclistas que no son recreativos, que son de ruta, de lugar de vaya alguien adelante, ¿verdad? Que no sean ellos. Entonces ahí pierden el control, porque entonces ya no es el tema de cuánto andamos en la frecuencia cardíaca, que es que el ejercicio sea apto para mí. Un día lo dije y hablando con alguien, digo yo, seguro hacer natación debe ser lo más tranquilo. Y dice, no hombre, en natación es peor todavía. Me dijeron. Se dice que la natación es un deporte que es más que completo, claro. Más completo. Pero claro, mientras no se vuelva, el secreto no es el deporte, es la competitividad, la capacidad que tienen las personas de
de dejarse llevar, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es su motivación? Para mí la motivación es hacer ejercicio, no es estar de primero, porque si lo logró, perfecto, pero si no, podría dejar de ser beneficioso el ejercicio y se convierte en tóxico para el corazón. Estábamos hablando en este momento de lo peligroso de, bueno, de este concepto de corazón roto, ¿verdad? Pero también podemos hablar de cosas positivas, el beneficio que posiblemente nos puede dar al corazón el reírnos, ¿verdad? También el estar enamorados. ¿Hay algún beneficio también en eso para el corazón, doctor? Que hay Claro. gente que a veces dice que, como algunos compañeros que tenemos aquí en este momento en producción, que tal vez están enamorados y nos dicen que se les va a salir el corazón de Ah, la pues puede emoción. pasar, claro que sí, eso es muy sano. Y yo digo, lamentablemente hay gente que nunca lo ha vivido, ¿verdad? Esto es como, por más que se lo cuenten hasta que no lo vivan, no Exacto. hay cómo explicarlo, ¿verdad? Realmente es muy importante. El tema de reír, por ejemplo. El tema de reír es una opción que tiene el organismo. ¿Con quién se ríe usted? Usted se ríe cuando está en un ambiente relajado. Difícilmente me voy a reír estando en un momento de ira, ¿verdad? Difícil, donde estoy con la presión por el aire, donde la frecuencia cardíaca anda volando, donde mucha gente se ha infartado en esos momentos de enojo tan excesivos. Bueno, ¿por qué? Porque se descargó una cantidad de adrenalina y catecolaminas del parte de las glándulas suprarrenales que la tubería no lo aguantó y se reventó en algún sitio que estaba débil. Llámese corazón, llámese cerebro, llámese riñones. Entonces, en un momento de ira, definitivamente no tenemos la capacidad de reírnos. Pero en el momento en que nos reímos, es porque estamos en un ambiente más relajado. Solemos reírnos mucho con amigos, ¿verdad? O con la pareja, o con los hijos, en lugares donde nos sentimos muy tranquilos. Entonces ya eso habla de que la capacidad de producción de una hormona que se llama serotonina y de cortisol y otras de estas ayudan a que se relajen las arterias. Y entonces más bien nos bajan la frecuencia cardíaca y nos bajan la presión arterial. Entonces por eso es que siempre se dice, ¿verdad?, que los amargados no van a durar mucho. Y claro que no, si pasan con las coronarias contraídas todo el día, ¿verdad? En cambio, definitivamente el reírnos nos ayuda a relajar, a bajar la presión arterial. Eh, Así que esa es una parte muy importante. En temas amorosos, pues sí, es parte de la producción de una esperanza, una ilusión, vemos las cosas diferentes, ya la comida esa horrible que comíamos antes nos parecía ahora nos sabe más rica, o sea, mil cosas, ¿verdad? Realmente vemos la vida muy diferente y eso nos hace relajarnos y nos hace sentir. Lo que pasa es que cuando vemos a alguien que queremos, estamos en temporada de conquista, ¿verdad? Alguna cosa así, ¿qué es lo que sucede? De que donde vemos a la persona nos sentimos ansiosos y eso nos da un poquito de taquicardia. Entonces, por eso es que la gente dice, es que siente que se me va a salir el corazón, ¿verdad? Ajá, exactamente. Bueno, es la misma sensación, por ejemplo, cuando usted está esperando ser llamado en un concurso y no se sabe quién va a quedar y puede ser usted o el otro y siente que el corazón se le va a salir o que está esperando que le den el título y llaman a todo el mundo y no le llaman a usted, ¿verdad? Entonces, ese montón de emociones que se generan es parte de lo mismo, ¿verdad? Es esas sensaciones que se producen en el corazón. Así es, doctor Mara Presoto, grande doc, grande hombre. Y consulta ya de Jorleni, no, perdón. Consulta de don Luis Fernando Traña. Me detecté una arritmia cardíaca después de haber hecho ejercicio. Hago caminata en caminadora y bicicleta otra media hora. Me he tomado la presión y está bien, pero los latidos se me bajan en promedio de 46 a 50. ¿Qué me aconseja? Bueno, hay que entender que el ritmo cardíaco siempre se mantiene en una tónica. Puede ir aumentando, puede ir bajando, pero va en un mismo movimiento. Si en un momento determinado se pierde ese ritmo y sigue y se vuelve a perder, eso es lo que llamamos extrasístoles o latidos extra, ¿verdad? Y entonces esos latidos extra a veces se sienten y se ven mucho cuando estamos estresados, cuando llevamos una noche terrible, qué sé yo, no pudimos dormir por X y razón, eso nos puede generar esas sensaciones. Son normales hasta realmente cierto punto, ¿verdad? Si él se ha detectado esos latidos extra,
pues podrían ser realmente latidos bastante normales y mucho dependiente de la tensión o del estrés que pueda tener en ese momento. El problema sería que usted empiece a sentirlos y cuando está caminando en la caminadora se empeoren y usted siente que va un montón, ahí sí le digo pare, algo no está bien ahí, esas extrasístoles podrían ser una alerta de que la cosa no va bien. Pero si en la caminadora, cuando usted hace ejercicio, más bien se le desaparecen, son extrasístoles benignas, sin duda. Perfecto. Consulta de Andrew Wandu. ¿Los ataques de pánico o ansiedad pueden afectar al corazón? Sin duda. De hecho, es una causa muy común por la cual la gente llega a emergencias pensando en que tiene un infarto. Primero porque sube la presión le duele el pecho, le aumenta la taquicardia, más lo pienso, ya veo el túnel, estoy a punto de inscribirme en el curso de ARPA 1, ARPA 2, uno ve el túnel y ve todo. Y ese susto que uno siente lo hace sentirse peor, ¿verdad? Y casi siempre suele ser muy común este tipo de cuadros en las noches, ¿verdad? Al atardecer, donde como que bajamos un poco ya la defensa, la guardia, ya no tenemos tanto ese tema de estrés del trabajo, ya podemos quitarnos un montón de cosas. Cuando ya estoy empezando a bajar, es cuando empieza a sentir eso. Entonces, puede dar muchos problemas. Hoy en día, muy lamentablemente... Y doctor, perdón, ¿puede estos episodios que usted dice que puede llegar a confundirse con un ataque corazón, puede llegar podría, si las coronarias están malas, sí, podría ser el detonante, ¿verdad? Pero es muy común que la gente que sufre ataques de pánico, primero, como dice el nombre, ataques, o sea, es muy abrupto, es muy repentino, número uno. Segundo, un ataque puede ser algo de que no lo puedo controlar, es que no es algo que yo digo, bueno, hoy tengo ganas de que me den un ataque de pánico, ¿verdad? No es algo que no es que lo controlamos. No se lo quiera programar. No, entonces hay que entender que la gente lo está sufriendo. Y si usted le habla a cualquier persona que haya sufrido un ataque de pánico, le va a decir, yo juré que me iba a morir. Esa sensación inminente de muerte está acomodada ahí también, ¿verdad? Adosada al ataque de pánico. Entonces, la diferencia es que uno hace exámenes, revisa, ve y no encuentra pues nada y entonces el diagnóstico se hace descartando las demás opciones, ¿verdad? Si uno ve que el corazón está bien, que es un atleta, que no tiene factores de riesgo, es gente joven, le dio más de noche, entonces hubo un problema de por medio, entonces ya uno va sumando y ahí va agregando factores, entonces dice, no, probablemente lo que usted necesita, más que un tratamiento para el corazón, es algo que le baje la ansiedad. Entonces, puede ser ejercicios, puede ser hablar del problema, puede ser buscar un especialista en salud mental, puede ser, esas cosas curan más que muchas pastillas. O puede ser incluso, haga ejercicio en la noche. Entonces así, usted quema la adrenalina, quema el exceso de ansiedad, y se relaja más fácil, toma una buena ducha caliente y va a ver que probablemente eso le baja significativamente las probabilidades de sufrir, porque lo sufren realmente. El paciente, no hay que minimizar a una persona cuando sufre un ataque de pánico, porque lo está sufriendo, lo está viviendo, lamentablemente. Así es. Bueno, ha estado muy, muy interesante, muchas consultas y voy con dos, doctor. Es una consulta de Longina Quiroz Campos. Bendiciones, doctor. ¿Es adecuado hacerle exámenes a una niña de 14 años de corazón si va a hacer atletismo? Gracias, bendiciones. Bueno, efectivamente el concepto de hacer pruebas en forma previa, se llaman pruebas de prevención, ¿verdad? Detectar elementos, medicina preventiva siempre va a ser muy importante. Yo sí les recomiendo, especialmente, véanlo nosotros, ¿verdad? Algo tan típico, vamos a ir a la playa todos, la familia, ok, perfecto. ¿Y qué hace uno cuando va a la familia a la playa? Para en la bomba, le echa gasolina para no quedarse el camino botado, le revisa las llantas, el nivel de la presión, el nivel del aceite, el agua. ¿Para qué? Para que sea un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? No venir en grúa o quedarse botado de camino. Bueno, es la misma historia. Si vamos a hacer un programa que yo sé que me van a demandar un poquito de actividad física y que esto y que lo otro, es mejor preparar, ver cuál es mi condición hoy y dentro de un tiempo, si todo está bien, volver a repetir exámenes 2, 3 años después para ver si el ejercicio ha hecho algo que no debo hacer y yo pueda modificarlo. Esto lo vemos muchísimo
en atletas que son corredores. Correr, para mucha gente, empieza haciéndolo en forma per se, por ellos mismos, ¿verdad? Empiezan ahí sin ninguna limitación, sin ninguna dirección. Con el paso del tiempo, esta gente le gustó correr. Y le gustó y le gustó y lo ven como algo que podría desarrollar. Y mira, te invito hay una carrerita aquí, la carrera del médico y la del otro. Y ok, entonces, y ya después de cierto tiempo es que deciden ir y buscar un instructor para corregir ciertos detalles de esta actividad física. Bueno, con el paso de los años vemos que el corazón está un poco más engrosado de la cuenta, tiene algunos efectos. ¿Y qué fue? Que ese tiempo que corrió previamente sin ninguna dirección, no lo supo hacer en forma escalonada, adecuado, y le generó un problema. Y entonces, hoy en día, qué dicha que doña Longina nos escribe y nos dice esto, es muy conveniente, porque no, por el hecho que sea joven no quiere decir que no tenga nada. Yo estoy seguro que no tiene nada, y que va a estar muy bien y que va a disfrutar su programa de carrera. Pero eso no nos exime del todo que no podamos. Entonces, muchísima gente se ha detectado cosas que le pueden decir, no, mire, lamentablemente es prohibitivo que usted haga eso porque tiene una condición que no se ha dado cuenta, pero podría empeorar, podría ser, o que tiene un pequeño defecto que le diga, no, podemos correr, pero búsquese desde ya la persona que le va a dar la instrucción para que modifiquemos este tipo de actividad para que la pueda llevar adecuadamente. Entonces, vea que sí es muy válido lo que dice doña Longina, de poder llevar, y ojalá que entre más pequeños aprendamos a que nuestros hijos deben de tener controles de prevención. Así es. Doctor, consulta de Nora Villalta, dice, es conveniente que me realice un chequeo coronario, aunque no presente síntomas. Tengo colesterolemia. Ok. El organismo, una de las grandes maravillas que tiene el cuerpo humano es que trata de compensar, aprendemos a sobrevivir, somos sobrevivientes en todo momento, ¿verdad? Típico, usted le duele la espalda, y entonces le duele la espalda y entonces ya usted sabe que si camina de tal manera le va a doler más, entonces empieza a echar la carga cuando usted se da cuenta está caminando diferente porque modificó la marcha, porque de caminar como normal le dolía más. Ese tipo de cosas, ¿verdad? El aprender de que cómo nos vamos autoprotegiendo el organismo. Una de esas es que es el tema de las coronarias, ¿verdad? También que las arterias se van tapando un poquito. Hasta que ya se tapó, ya el corazón dijo, ya no pude más corregir, ¿verdad? Pero fue cuando echó fuego y ya no sabemos qué efecto tuvo. Pero el que podamos buscar antes, prevenir, es algo que debemos que buscar. Y esto se lo digo porque si uno tiene tendencia a tener colesterol alto, tiene hipercolesterolemia, pues y sabemos que el colesterol es uno de los 4 elementos más importantes que afectan negativamente el corazón, pues tal vez no es bueno acercarnos a ese límite que se llama punto de no retorno, porque una vez que lo pusemos ya no hay nada que hagamos, ¿verdad? Pero sino que si sabemos que ese es un fenómeno que nos puede dar problema, sea estricto en devolverse, especialmente porque la mayoría de los hipercolesterolémicos son familiares, ¿verdad? Hay gente que maneja colesteroles terribles. No todos son porque se acaban de aturuzar 20 kilos de chicharrón ahora en una sentada, sino que algunos son porque tienen problemas familiares para metabolizar el colesterol. Doctor, para ir cerrando, ¿podemos, cuando hablamos de paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio o infarto, estamos hablando de lo mismo o son 3 cosas diferentes? Son 3 cosas diferentes. El infarto nada más es un elemento sanguíneo que se tapó, ¿verdad? Entonces, yo siempre les hago el ejemplo con las distancias del caso, con las tuberías de la casa. A ver, no es lo mismo que a usted se le rompa el tubo de la casa, de la cañería, en la entrada de la casa, o que se le rompan al final del patio, ¿verdad? Si es en la entrada, toda la casa se quedó sin agua. Si se le rompió al final del patio, es un chaquillo que hay que buscar cómo resolver, pero hay agua en el resto de la casa. Entonces, no es lo mismo. Eso explica por qué oímos a veces que alguien ha sufrido 7 infartos, y ahí sigue, ¿verdad? Seguro han sido pequeñas zonas
no tan importantes y el corazón ha venido sabiendo cómo compensarlo. Y hay gente que la primera le dio y se murió, ¿verdad? Entonces es porque seguro fue a la entrada de la casa, ¿verdad? Ese es el fenómeno. En el caso del paro es que el corazón se detiene por una causa eléctrica. Algo pasó y entonces se detuvo el corazón. Puede ser dos opciones. O que perdió el ritmo en una forma exagerada. Entonces perdió esa capacidad de contraerse adecuadamente. O simplemente se detuvo, ¿verdad? Por un tema eléctrico se paró. Entonces el otro es porque no hubo circulación. Esto es por el paro, normalmente suele ser la mayoría de las veces por un tema eléctrico. Puede ser secundario a que no hubo circulación, ¿verdad? De parte del corazón sufrió en ese momento una mala circulación y eso puso a que el corazón sufriera una arritmia importante y hiciera un paro. Si hay algo que tenemos que aprender, y aquí estando a las puertas del Día Mundial del Corazón, yo creo que una de las cosas que debemos de hacer hincapié y generar en todos nosotros es aprender a escuchar nuestro corazón. ¿Qué nos dice? Exacto. Y eso es importante. ¿Qué sentimos? Me estoy ahogando cuando camino, me despierto en la noche porque me falta el aire, si voy subiendo gradas me duele el pecho, o si ya me he desmayado varias veces pero no le he dado mucha importancia. A veces sufrimos o de un exceso de importancia a todo o una falta absoluta de importancia a todo, ¿verdad? Entonces, y todo eso son señales. claro, a veces ya uno ve todas las luces rojas en el marcador, ¿verdad? Claro. Y resulta ser que no le damos la importancia, ¿verdad? Entonces hay que ver qué nos dice nuestro corazón. Si a eso también le agregamos el tema de que hablamos de que tal vez nos cuesta sonreír o que tal vez somos los Grinch de todo el vecindario, ¿verdad? Exacto. En todo el año, pues ahí le va sumando un poquito más, ¿verdad? Entonces, y si a eso le agregamos que no hacemos actividad física recurrentemente o que tenemos algunos hábitos no tan buenos, entonces ahí sí, pues vamos ganando más puntos para que en forma negativa el corazón sufra lamentablemente. Doctor, ahora sí para ir cerrando, quiero aprovechar estos últimos minutos para hacer una invitación de una actividad que tiene preparada el Colegio de Médicos y me gustaría que usted dé los detalles y también ya como último que usted pueda cerrar con esos 10 consejos que nos ha venido dando en diferentes ocasiones de esos buenos hábitos que podemos ir implementando en la vida. Pero entremos primero que todo con lo que es la actividad que ha venido trabajando el Colegio de Médicos en conjunto con la Fundación Internacional del Corazón, con la colaboración del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, y que se va a realizar este sábado 1 de octubre en el Centro Comercial Mall San Pedro. Bueno, realmente esto es un reto que nos hemos puesto. Siempre para el Día del Corazón, pues nos gusta que nos regalen un chocolatito en forma de corazón, una florcita, no sé, un quequito, una galleta en forma de corazón. Siempre, eso no está mal. Pero hemos querido agregar un reto donde podamos ser más eficaces y queremos llegar al menos a 500 personas. 500 personas que quieran ser héroes en algún momento de su vida, tengan esa posibilidad. Y es que puedan detectar tempranamente a alguien, ¿verdad?, que sufrió un paro cardíaco. Y segundo, que sepan qué hacer mientras llega el personal profesional que nos va a asistir. Sabemos que si alguien está en paro cardíaco, las probabilidades de sobrevivir a partir de los 10 minutos es prácticamente cero. Si nada más lo estamos viendo y nos asustamos y gritamos alrededor de él y todo, murió, no hubo nada más que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudimos asistirlo adecuadamente. Y muchos dirán, pero yo no soy médico, yo no estoy pidiendo que le opere el corazón ni que le haga un trasplante. Yo le estoy pidiendo, ayúdelo a que ese corazón mantenga la circulación en el organismo, ¿verdad?, para que el oxígeno que está en los tejidos se pueda movilizar a otros tejidos que lo están ocupando. Y eso se llama resucitación cardiopulmonar. Y es el dar el ejercicio de hacer masaje cardíaco externo para generar ese efecto de bomba. Ahora, es importante que la gente aprenda qué tanto tengo que aprender a apretar. ¿Y cómo hacerlo? ¿En qué sitio? No es lo mismo que le apriete los ojos a que le apriete la panza o que le apriete el tórax, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿en qué sitio exactamente?
¿A qué velocidad tengo que hacerlo? Entonces estamos tratando de llegar a que 500 costarricenses, habitantes, lleguen al Mall San Pedro el día 1 de octubre a partir de las 9 de la mañana y que aprendamos con instructores que son los instructores de los que le enseñan a que manejan esto todos los días en las calles y que aprendamos de los mejores a hacer lo mejor que podamos hacer. Y esto pues esperamos hacerlo por diferentes grupos. Entonces, por un tema de orden, por un tema de seguridad, por un tema de disponibilidad incluso de los maniquíes para poder hacer este tipo de práctica, esperamos llegar entre 100 y 120 personas cada hora y media para empezar un grupo nuevo cada hora y media a partir de las 9 de la mañana. Y que podamos así, al final del día, haber abarcado al menos 500 personas que nos puedan acompañar. Hemos hecho grupos de horarios para que la gente sepa, algunos horarios ya están llenos, otros están por completar y pueden meterse a la página de www.funicor.org, Funicor, de Fundación Internacional del Corazón, funicor.org, y ahí va a encontrarse qué es lo que hay que hacer. El curso dura 40 minutos, 45 minutos más o menos, se le va a dar un carnet de participación, además se le va a mandar un título de certificación de que hizo el curso en el correo que ellos pongan donde podamos hacerlo. Pero si todo este movimiento, porque se ha hecho mucha inversión de gente, de tiempo, de costo, de todo, y pues agradecemos a empresas que sin ninguna preocupación nos han ayudado y nos han apoyado. Si toda esa información y esa capacidad sirve para que una sola persona pueda vivir en un momento determinado ante una emergencia, valió la pena. Porque ¿cuánto vale la vida suya, la vida de cualquiera? Sí, y es un curso para llevar de forma desinteresada porque sabemos que en cualquier momento le puede pasar a un familiar o inclusive hasta a un desconocido y uno llega a ser el héroe de esa persona. Claro. Cuando eso pasa, también es importante hablar de, bueno, si uno está solo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer uno? Llamar al 911. Y llamar al 911 conlleva algunas cosas que hay que tener claro. De la información que más se pierde tomando, de acuerdo a los estudios que ellos mismos han tenido, el grupo de 911, la información que más se pierde tiempo es tratando de dar la dirección. Parece mentira, pero la gente le cuesta dar la dirección de su casa porque normalmente lo hacen en forma rutinaria, ¿verdad? Y nadie está repasando constantemente la dirección. Y a eso súmele en un momento determinado donde usted está que le va a dar el paro, también se le va a dar a usted el susto, ¿verdad? Entonces, entre toda la adrenalina que está pasando, y usted llama a 911 y le dicen, vea, ¿a dónde me llaman? No sé, de aquí, San Pedro, La Sabana, esto, el otro. O sea, no, dígame una dirección exacta, porque yo necesito llegar al sitio exacto que usted está ocupando. Entonces, no es mala idea tener la dirección exacta escrita en un papel pegado cerca del teléfono, para que si en algún momento sucediera algo, sea quien sea, conteste, toma el teléfono, llame al 911 y dice exactamente, ya se ahorró 2 minutos de explicaciones para poder ver dónde está uno metido. El tiempo es oro, doctor. Entonces, en esto el tiempo es oro. Dijimos que 10 minutos ya está, las posibilidades es pocas para el paciente que está sufriendo el evento. Entonces, la dirección es un tema. Segundo, muy importante, dificilísimo en momentos de emergencia, pero ¿a quién hay que darle el teléfono? Al que esté más calmado, porque es que si usted se ataranta, créame que ya son 2 muertos seguros, ¿verdad? Entonces, no, las posibilidades van perdiéndose conforme usted pierde la sensación de cordura, de tener el control de lo que está pasando. No son situaciones que nos pasen todos los días, gracias a Dios, pero sí debemos, el más tranquilo es el que tiene que hablar. Normalmente el 911 nos va a preguntar 4 o 5 preguntas que se contestan muy fácil. Sí, no y no sé. ¿Está consciente? ¿Está despierto? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, sí, no, no sé. Y la tercera cosa que es muy importante, inmediatamente ponga el teléfono en speaker, vaya, acérquese al paciente y si el de la 911 le dice que empiece a dar compresiones, empiece usted a trabajar en el tema de las compresiones para que empiece a mejorar las posibilidades de vida. Mientras llega el equipo de soporte, la ayuda, que son los profesionales que manejan eso.
pero usted le dio esa posibilidad de que los profesionales tengan sobre qué trabajar, y eso es muy importante. 10 cosas que definitivamente están dadas. Perdón, doctor, nada más para cerrar este tema, muy importante que la inscripción, como dijo el doctor, se hace a través de www.funicor.org, pero que también es una participación gratuita. Completamente gratuita, no le estamos pidiendo nada a las personas. Creemos que es una excelente oportunidad para que grupos de amigos, grupos de trabajo, familias, salgamos, hagamos y llevemos el curso en conjunto, porque capaz que podría ser yo o alguien muy cercano a mí quien lo va a requerir, y uno va a decir, pero ¿por qué no fui, verdad? Algo que me han preguntado mucho es si pueden ir menores de edad. Pueden ir menores de edad, no hay ningún problema. Pueden ir mayores de edad, también, mayorcitos muy mayores, también pueden ir. Vamos a tener muy buen servicio de tratamiento en caso de que yo sé que no va a pasar nada, pero que haya ahí alguien que nos pueda ayudar a nosotros también. Así que definitivamente los invitamos a que puedan estar con nosotros ese día. Durante todo el día esperamos llegar hasta cerca de las 7, 8 de la noche, que podamos gestionar el último grupo. Ahora sí, doctor, para cerrar, los 10 hábitos positivos para poder tener un corazón más sano, ayudarle al corazón. Hay 10 hábitos que se han definido desde el punto de vista científico, que si hacemos esto en forma rutinaria, todos los días, pero lo sabemos conscientemente, nos mejoran la expectativa de vida, disminuyendo problemas cardiovasculares, que es la causa número 1 de muerte en este país, problemas infecciosos, y nos disminuyen problemas tumorales inclusive. Y es que son hábitos que debemos mantener y que nos ayudan. El primero es definitivamente 1 hora de actividad física. No le estoy mandando a hacer 1 hora de ejercicio al gimnasio, es 1 hora de caminar, proponerse, parquear el carro un poquito más lejos, subir las escaleras, usar menos los ascensores, el caminar, ir a la pulpería sin el auto, o sea, ese tipo de cosas que nos ayuden y eventualmente nos obligan a hacer un poco más de actividad física. Número 2, 2 litros de agua. Mucha gente me dice, es que son 8 vasos. Sí, 8 vasos es lo mínimo, pero usted realmente, su marcador de hidratación es la orina. Orina amarilla, le falta agua. Orina clara, estamos bien. Entonces, pero al menos 2 litros de agua a lo largo del día. Número 3, 3 tazas de café o de té negro que nos puedan ayudar. Porque no sean esas tazas, bueno, de litro, ¿verdad? Porque libera antioxidantes, que son los que nos ayudan a recuperar las arterias de todas las toxinas que vamos echándole día a día. Número 4, son 4 porciones de fruta, y vivimos en un país sumamente privilegiado. Aquí hay variedad de frutas todo el año, diferentes, y van siendo variables, y aún así no comemos frutas, ¿verdad? Entonces la gente parece como que realmente no aprovecha esa oportunidad, porque en las frutas hay una gran cantidad de vitaminas que no las conseguimos en las dietas usuales que tenemos. Número 5, 5 tiempos de comida, ¿verdad? Y aquí contemplamos el desayuno, una merienda, el almuerzo, una merienda y la cena. A veces no es tan bueno dejar pasar periodos muy largos sin comer. La gente dirá, pero si como mucho me voy a engordar. No, el tema es que si consume en forma rutinaria 5 tiempos, probablemente el sistema metabólicamente se adapta a que sabe que me van a dar comida todo el tiempo, entonces no necesito guardar en forma de grasa lo que me sobre. Entonces, por eso es que la gente más bien tiende a bajar. 6 canciones, ¿verdad?, que me recuerden, que me inspiren a lo largo de la vida. Ese es el número 6. Y la gente dice, ¿por qué? Muy importante. 6 canciones, primero, usted está activando la memoria antigua. Y se está trasladando a un momento de su vida donde esas 6 canciones lo llevaron a un momento bonito, un momento triste, donde usted oye ahorita la canción de la Guerra de las Galaxias, por decir algo, y usted, donde entraba Lord Vader ahí a la nave. ¿Qué es lo que pasa? Que lo traslada donde fue que yo vi esa película por primera vez, y son ese tipo de cosas, ¿verdad?, que nos inspiran realmente, y eso es un ejercicio mental para la memoria antigua. 7 minutos de reír con amigos. Ya vimos que reír nos relaja, baja la presión, libera más serotonina. La gente que ríe más se deprime menos, por mucho, y controla mucho mejor los dolores, porque produce más serotonina, y eso nos ayuda a controlar el límite al dolor. Así que es importantísimo
7 minutos de reír con amigos. Además, hay gente que nunca les hablamos y nos llamamos amigazos y nunca hablamos. Entonces es bueno también el compartir. Por otro lado, 8 horas de sueño, ¿verdad? El descansar. La gente dice que 8 horas, pero algunos pues podemos con menos, otros pueden con más. Lo que se necesita es que usted hable de un sueño reparador. ¿Cuánto necesita usted para despertarse y decir, ya no necesito dormir más, con esto funciona todo el día? Ok, perfecto, pero se dicen 8 horas de sueño. 9 páginas de un buen libro. Y esto es importante porque la forma en que aprendemos, hay 2 formas diferentes. Se llama aprendizaje pasivo y aprendizaje activo. Un aprendizaje pasivo es estar quietecito, viendo la televisión, por ejemplo, y la imagen me está impregnando conocimiento. Eso es, aprendí sin mover nada. Y la otra es aprendizaje activo, que sería la lectura. Entonces usted tiene que leer, tiene que traducir esas rayitas en letras para hacer oraciones. Se obliga a procesar la información que acaba de leer para poder llevar un continuum en el tiempo, ¿verdad? Llevar una línea de lo que está pasando y entender lo que está pasando. Entonces eso es memoria reciente. Ya vimos que las canciones las hacemos con memoria antigua. La lectura nos ayuda a mejorar la memoria reciente. Almacenamos, además, si dejamos hasta aquí, mañana sigo leyendo, estoy con una memoria, me acordé de lo que está pasando ayer y entonces le sigo la línea a la lectura que estoy haciendo. Y por último, son 10 minutos de reflexión, ¿verdad? Porque la reflexión siempre es importante. ¿Qué me hizo bien hoy? ¿Qué no me hizo bien? El tomar decisiones, aquello me hizo daño tal vez, o aquello me dolió, o los zapatos me dolieron, entonces no los vuelvo a usar, pero es un tema donde hago una evaluación de todo lo que pasa en el organismo. Me faltó más tiempo con mi familia, o me faltó llamar a mis amigos, o lo que sea, es un tema de relación. Así que son las 10 cosas que recomendamos y que está estadísticamente bien documentado y científicamente, de que llevándolas y reproduciéndolas en forma constante día a día, mejoramos por mucho la capacidad que tenemos en mantenernos en mejores condiciones. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y haber dado información tan interesante a las personas que nos acompañaron hoy también por las consultas que nos hicieron llegar y de verdad invitados a participar de esta actividad que se va a realizar el próximo sábado 1 de octubre de la mano del Colegio de Médicos, de la Fundación Internacional de Corazón, con la gran colaboración de bomberos, de Cruz Roja y también de la disponibilidad del espacio por parte del Centro Comercial Mall San Pedro. De verdad muy agradecidos y desearles una muy bonita noche y que puedan descansar y poder también implementar estos 10 hábitos que el doctor Elliot Garita Jiménez nos ha brindado esta noche. Muchas gracias a todos y que aprendamos todos a escuchar nuestro corazón y feliz día del corazón desde ya. Exacto. Buenas noches. Buenas noches.